Hay cosas que el Metro de Madrid prefiere que olvides. Buenas noches. Mi nombre es irrelevante. Lo único que importa es que cada noche, alguien sube a ese último vagón sin saber que nunca debería hacerlo. Este relato contiene testimonios enviados por personas reales. Personas que vivieron algo en el corazón de Madrid, en ese espacio donde la ciudad nunca duerme pero donde nadie quiere estar después de las 12 de la noche. Si eres sensible a historias de horror psicológico, si tienes problemas para dormir o si últimamente has estado experimentando una sensación persistente de que alguien te observa en los lugares donde deberías estar seguro, quizá deberías dejar de escuchar ahora. Pero probablemente no lo harás. Probablemente seguirás escuchando porque algo en ti necesita saber la verdad. Algo en ti ya sospecha que no estás solo. Esta es la historia de Elena Martínez, una joven de 24 años que tomó el último tren de la línea 1 del Metro de Madrid un jueves de noviembre. Hace exactamente 8 años de eso. Elena desapareció durante 43 minutos. Cuando reaparece en los registros de seguridad, algo en ella había cambiado de forma permanente. Y lo peor de todo es que ella nunca volvió a ser la misma. Pero esto no comienza con Elena. Comienza mucho antes. Comienza en 1919, cuando los constructores de la línea 1 descubrieron algo que debería haber permanecido enterrado. Si continuamos juntos desde aquí, es porque ya es demasiado tarde para detenerse. Yo era una persona normal. O al menos eso creía. Elena Martínez trabajaba como archivadora en una biblioteca municipal en el centro de Madrid. Su vida era rutina pura: levantarse a las 7, desayunar café con tostadas mientras leía el periódico, caminar hasta la estación de Sevilla, bajarse en Tirso de Molina, subir 4 pisos de escaleras y pasar 8 horas ordenando documentos bajo luces fluorescentes. Era el trabajo perfecto para alguien que buscaba pasar desapercibido en la ciudad. Elena no era una persona que buscara experiencias extremas. No salía de fiesta. No tenía muchos amigos. Simplemente existía en Madrid como muchos otros existen en cualquier capital. Presente en el cuerpo pero ausente en el espíritu. Su madre dice que Elena siempre fue una niña seria. Nunca jugó con muñecas. Pasaba horas en la biblioteca municipal leyendo libros sobre historia local, archivos olvidados, documentos que nadie consultaba. La gente de su barrio la recordaba como la chica callada que siempre llevaba libros bajo el brazo. Callada. Observadora. El tipo de persona que se da cuenta de cosas que otros ignoran. Después del trabajo, Elena tenía una rutina fija: bajaba por la línea 1 hacia el sur, se bajaba siempre en la misma parada, cenaba en el mismo bar donde el dueño ya sabía que iba a pedir, regresaba a su apartamento de 60 metros cuadrados en Lavapiés y se pasaba la noche leyendo antes de acostarse a las 11. Era predecible. Era segura. Era la vida de alguien que no quería sorpresas. Pero esa noche de noviembre, algo cambió. Elena menciona en su testimonio que ese jueves había estado reorganizando una sección muy antigua de la biblioteca. Documentos del siglo XIX. Registros de defunciones. Catastros de iglesias desaparecidas. Y entre esos papeles amarillentos y frágiles, encontró algo que no debería estar allí. Una lista. Una lista de nombres. 53 nombres de monjes pertenecientes al convento de la Merced. Todos ellos fallecidos en 1922, durante las obras de construcción del Metro de Madrid, en la estación que llevaría el mismo nombre del dramaturgo español, Tirso de Molina. No había contexto. Solo los nombres. Solo las fechas. Y una anotación manuscrita al margen que decía: no serán olvidados. No permanecerán en paz. Elena cometió el error de tomar una fotografía de ese documento. Ese fue su primer error. Ese fue el momento exacto en que algo en las paredes del metro comenzó a darse cuenta de su existencia. Esa noche, cuando llegó a su apartamento,
Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, mirando las palabras que había capturado en su teléfono. 53 nombres. 53 personas que habían sido olvidadas por la historia oficial. 53 vidas que alguien había marcado con una cruz en un registro que nadie más había visto en casi 100 años. A las 11:47 de la noche, Elena tomó una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Decidió bajar nuevamente a Tirso de Molina. Decidió entrar al metro cuando todo estaba oscuro. Decidió buscar respuestas en el único lugar donde suponía que encontraría la verdad. Decidió subir al último vagón del último tren. En ese momento no comprendía lo que eso significaba. Las paredes del metro murmuran si sabes escuchar. Elena describe en su relato que cuando llegó a la estación de Tirso de Molina esa noche, algo ya era diferente. El silencio era distinto. No era el silencio normal de un metro casi vacío pasada la medianoche. Era un silencio que parecía tener peso. Un silencio que presionaba contra sus oídos como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Había 4 personas en el andén. Eso es lo que ella recuerda con claridad. 4 personas que no viajaban juntas. Un hombre mayor leyendo un periódico doblado. Una mujer joven mirando fijamente hacia las vías. 2 hombres que parecían mantener una conversación silenciosa, intercambiando miradas que Elena no lograba interpretar completamente. Cuando el último tren llegó a la estación, Elena entró en el vagón trasero, tal como había planeado. Ese último vagón donde la gente casi nunca se sienta. Ese espacio que parece existir fuera del resto del metro, como si perteneciera a otra dimensión, a otro tiempo. Solo había 3 ocupantes en ese vagón. Solo 3 personas además de Elena. Y fue entonces cuando experimentó la primera sensación que no podía explicar racionalmente. Todas ellas la estaban observando, pero ninguna de ellas la miraba directamente. Elena describe la sensación como si alguien hubiera encendido y apagado una luz muy rápidamente. Una décima de segundo donde sus ojos se cruzaron con los de esas 3 personas. Y luego el silencio absoluto. El tren comenzó a moverse. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese ritmo inconfundible de los túneles de Madrid, alternando entre claridad total y oscuridad casi completa. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que el movimiento del tren era diferente. Más lento de lo normal. Como si los frenos estuvieran siendo aplicados de forma gradual, como si el conductor estuviera ralentizando deliberadamente la marcha. Las paradas entre estaciones se hacían más largas. Mucho más largas. En esos momentos, Elena comenzó a escuchar algo que no podía identificar completamente. Un sonido lejano, casi imperceptible, que parecía venir desde las paredes mismas del vagón. No era una voz. No exactamente. Era más como un susurro colectivo. Como si docenas de personas estuvieran murmurando al mismo tiempo, todas ellas muy cerca de sus oídos pero sin estar ahí. Cuando levantó la vista hacia las otras 3 personas, notó que sus bocas se movían ligeramente, pero no producían ningún sonido audible. Solo sus labios se contraían en movimientos casi imperceptibles, como si estuvieran rezando, o como si estuvieran repitiendo algo, una y otra vez. Elena cuenta que en ese momento experimentó lo que describe como una caída lenta. No una caída física, una caída del miedo hacia la certeza. La certeza de que algo anormal estaba sucediendo en ese vagón. La certeza de que esas 3 personas no eran completamente lo que parecían ser. La certeza de que había cometido un error descomunal al entrar allí sola. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El tren se detuvo entre estaciones. Completamente entre estaciones, en el oscuro túnel subterráneo, con ninguna luz más que la de las lámparas interiores del vagón. Y en ese silencio absoluto, Elena escuchó su nombre.
Claramente. Perfectamente articulado. Elena. Solo eso. Su nombre. Pronunciado por una voz que no podía asignar a ninguna de las 3 personas que viajaban con ella porque todas ellas seguían con los labios cerrados. Elena dice que en ese momento comprendió que ya no estaba en el metro de Madrid. En ese momento supo que había atravesado una línea invisible que no debería haber cruzado nunca. Y entonces, el tren volvió a moverse. El miedo es un olor. Y ese olor era cada vez más fuerte. El tren continuó avanzando. Elena menciona en su testimonio que el viaje que debería haber durado 10 minutos se extendió de forma imposible. Pasaron estaciones sin detenerse. O al menos eso es lo que cree haber visto a través de las ventanas oscuras. Sombras de plataformas. Siluetas de gente que no se movía. Rostros pegados a cristales desde fuera, mirando hacia adentro. Las 3 personas seguían en el vagón. La mujer que estaba de frente a Elena ahora la observaba de forma directa. Sus ojos no parpadeaban. No había expresión en su rostro. Era como mirar a un espejo donde la otra persona no es exactamente tú, sino una versión alterada de ti mismo. Distorsionada. Invertida. Elena describe que en algún momento, uno de los hombres se levantó sin hacer ruido. Se movió lentamente hacia el poste central del vagón y apoyó su mano en él. Cuando lo hizo, Elena vio algo que la helaba la sangre. Bajo la manga de su abrigo, parte de su piel tenía un color azulado. No como cuando se tiene frío, como cuando llevas días sin vivir. El aire dentro del vagón comenzó a cambiar. La temperatura bajó. No de forma gradual. De repente. Como si alguien hubiera abierto todas las puertas del infierno y estuviera dejando salir el frío que guarda en sus profundidades. Elena sintió que sus manos comenzaban a temblar. Su aliento se hizo visible. Pequeñas nubes de vaho que desaparecían en la atmósfera muerta del vagón. Y entonces comenzaron los susurros. No vinieron del exterior. Vinieron de dentro. De dentro del aire mismo. De dentro de las paredes. De dentro de sus propios oídos. Voces superpuestas, todas ellas murmurando exactamente al mismo tiempo. Miraste. Tocaste. Viste lo que no debías. Miraste. Tocaste. Viste. Elena relata que en ese momento intentó levantarse para ir hacia la puerta del vagón, pero su cuerpo no respondía. No estaba paralizada físicamente. Era algo más psicológico. Una presión mental tan intensa que le impedía moverse. Como si cada uno de sus músculos estuviera siendo controlado por una voluntad externa. Fue entonces cuando la mujer que estaba frente a ella se levantó y caminó hacia su asiento. Despacio. Deliberadamente. Sus movimientos eran incorrectos. Como si sus articulaciones trabajaran en orden invertido. Como si estuviera aprendiendo a caminar nuevamente, después de un largo tiempo sin hacerlo. La mujer se inclinó hacia Elena. Se acercó tanto que Elena pudo sentir su aliento. Pero no había aliento. Había un olor. Un olor que Elena describe como una mezcla de tierra húmeda y piedra vieja. Un olor como el de un cementerio que ha permanecido cerrado durante 100 años. La mujer abrió la boca. Y entonces sucedió algo que ningún testimonio podría explicar completamente. La boca se abrió demasiado. Demasiado de lo que una boca humana podría abrirse sin romper los huesos de la mandíbula. Y de esa boca imposible salió una voz. Una sola voz. Profunda. Antigua. Resonante como si viniera desde las propias entrañas de la tierra. Encontraste los nombres. Miraste lo que debería estar dormido. Tocaste el lugar donde reposamos. Y ahora, nosotros te toca a ti. Elena describe que después de eso, todo se vuelve borroso en su recuerdo. Dice que es como si su mente se negara a recordar completamente qué pasó en los siguientes minutos.
Solo fragmentos. Solo sensaciones. Manos que la tocaban. No solo de las 3 personas. De más manos. Muchas más manos. Como si otros cuerpos estuvieran apareciendo del aire mismo. Voces que susurraban números. Susurraban el número 53. 53. 53 veces. 53 voces, cada una diciendo un nombre diferente. Los 53 nombres del documento que ella había fotografiado. Elena sintió algo más. Algo que cambió su vida para siempre. Sintió que algo estaba entrando en ella. No físicamente. No de forma literal. Pero se sentía como si múltiples presencias estuvieran atravesando su cuerpo. Como si estuviera siendo tocada desde adentro. Como si estuviera siendo marcada de forma permanente. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El tren se iluminó. Las luces volvieron a la normalidad. Las puertas se abrieron. Elena estaba nuevamente en una estación real. En una estación que reconocía. La estación de Lavapiés. Su parada. Su hogar. Pero las 3 personas habían desaparecido. Elena salió del tren y se quedó sola en la plataforma. Miró el reloj de pared. Era la 1:23 de la madrugada. Eso significaba que había estado dentro del último vagón durante casi 90 minutos. 90 minutos de un viaje que debería haber durado 10. Lo primero que hizo fue ir al baño de la estación y vomitar. Lo segundo que hizo fue intentar borrar la fotografía del documento que había tomado esa mañana. Pero la fotografía no se eliminaba. Intentó una vez. 2 veces. 10 veces. La imagen permanecía en su teléfono. Los 53 nombres. La anotación manuscrita. No serán olvidados. No permanecerán en paz. Y mientras Elena intentaba desesperadamente borrar esa imagen, su teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una palabra: bienvenida. Una vez que ves el rostro de lo invisible, nunca vuelves a estar completamente solo. Lo que pasó con Elena después de esa noche es lo que realmente importa. Porque lo peor nunca fue lo que sucedió en el metro. Lo peor fue lo que sucedió después. Elena no regresó a su trabajo. Llamó diciendo que estaba enferma. Luego envió un email renunciando. No ofreció explicación. Simplemente desapareció de la biblioteca municipal como si nunca hubiera existido. Sus compañeros recordaban que antes de irme, Elena había estado investigando archivos sobre muertes relacionadas con la construcción del metro. Pero nadie sabía exactamente por qué. Durante las semanas que siguieron, Elena apenas salió de su apartamento. Sus vecinos la escuchaban caminando durante la noche. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Como si estuviera buscando algo. O como si algo la persiguiera a través de las habitaciones. Su madre fue a visitarla en diciembre. Elena aún recuerda a su madre diciendo que su hija no parecía ella misma. Que algo fundamental había cambiado en su expresión. Que sus ojos parecían buscar algo en los rincones oscuros de la habitación. Cosas que no estaban ahí. O cosas que solo Elena podía ver. Elena comenzó a experimentar lo que ella describe como una vigilia permanente. Insomnio absoluto. Pero no el insomnio normal. Un insomnio donde dormía sin dormir. Donde descansaba sin descansar. Donde su cuerpo permanecía en cama durante 8 horas, pero su mente estaba en otro lugar. En el último vagón. En los túneles. En la oscuridad bajo las calles de Madrid. Durante esos primeros meses, Elena perdió a sus amigos. No porque los alejara ella, sino porque ellos se alejaron de ella. Dice que cuando estaba cerca, la gente experimentaba una incomodidad extrema. Un malestar que no podían explicar. Era como si su presencia emitiera una frecuencia que hacía que otros quisieran marcharse.
Sus únicas amistades del instituto dejaron de responder sus mensajes. Su prima dejó de visitarla. Incluso su madre, después de varios viajes a Madrid donde Elena se comportaba de formas cada vez más erráticas, decidió dejar de llamar. Lo que Elena no sabía era que no estaba sola en su apartamento. Elena describe una presencia constante, no visible, pero audible. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba susurros en la oscuridad, voces que murmuraban desde las paredes, desde debajo de la cama, desde dentro del armario, voces que pronunciaban nombres. Su nombre. Otras veces, pronunciaban los nombres de los 53. Una y otra vez, todas las noches, durante meses. Fue en enero cuando Elena tuvo un episodio. Eso es lo que ella lo llama. Un episodio. Sus vecinos lo reportaron como un incidente de ruido excesivo. Elena estaba gritando. Gritando y gritando durante horas. Los servicios de emergencia fue llamado. Cuando los policías subieron a su apartamento, encontraron a Elena temblando en el rincón de su habitación, señalando la pared y diciendo una y otra vez, «Ahí están. Los 53. Están aquí. Puedo verlos. Están en el yeso. Están en las tuberías. Están en todo». La internaron. 88 días en un hospital psiquiátrico. Le dijeron que había experimentado un brote psicótico, que el estrés había afectado su percepción de la realidad, que necesitaba medicación, necesitaba terapia, necesitaba creer que todo lo que había experimentado en el metro era una alucinación, un producto de una mente enferma. Elena estuvo de acuerdo. Tomó la medicación. Asistió a la terapia. Fingió mejoría. Y después de 3 meses en el hospital, fue dada de alta. Se suponía que debía regresar a la vida normal. Pero la vida normal no la esperaba. Cuando Elena salió del hospital, decidió cambiar de vida por completo. Se mudó del apartamento en Lavapiés. Se mudó fuera de Madrid. Se fue a un pequeño pueblo en Extremadura, a cientos de kilómetros de la capital, lejos del metro, lejos de Tirso de Molina, lejos de todo lo que la conectaba con esa noche. Durante 2 años, Elena vivió en relativa paz. Trabajaba en una pequeña tienda de conveniencia. Vivía en una casa de campo aislada. No hablaba con nadie. No salía innecesariamente. Intentaba ser invisible. Pero la invisibilidad tiene un precio. Y Elena estaba pagándolo lentamente, cada día, cada noche. Luego, en marzo de hace 3 años, ocurrió algo. Elena fue a la estación de autobús de su pueblo para ir a comprar provisiones a la ciudad más cercana. Cuando subió al autobús, se dio cuenta de algo imposible. En el asiento trasero estaba la mujer del metro. No envejecida. No cambiada. Exactamente como la había visto esa noche en el último vagón. Con la misma ropa. Con los mismos movimientos incorrectos. Con los mismos ojos que no parpadeaban. Elena salió corriendo del autobús. Corrió durante 2 kilómetros, hasta que sus pulmones le rogaron que parara. Nunca supo si la mujer estaba en el autobús o si su mente estaba nuevamente jugándole una mala pasada. Pero sabía que algo había cambiado. Sabía que la distancia ya no importaba. Sabía que lo que había sucedido en el metro no había terminado. Después de eso, Elena dejó de salir de su casa. Se convirtió en algo más que un fantasma. Se convirtió en alguien que ya no existía completamente en el mundo de los vivos. Y la cosa más aterradora es esta. Elena dice que siente que algo la observa constantemente. Incluso ahora. Incluso en este momento, mientras hablamos de su caso, ella siente que esa presencia está cerca. Como si hablar de ello, como si mantener viva la historia, la mantuviera a ella también conectada a ese otro lugar.
al lugar donde viajan las sombras del metro de Madrid. Elena dice algo que resumo en sus propias palabras: yo no morí en el metro, pero algo en mí se quedó allí. Y lo que viajaba conmigo cuando salí, sigue viajando, sigue alimentándose, sigue esperando. Y entonces, Elena nos hace una pregunta final. Una pregunta que probablemente algunos de vosotros os estáis haciendo en este mismo momento. ¿Por qué estoy contando esto? ¿Por qué lo estoy compartiendo con más gente? ¿Por qué no puedo simplemente guardar silencio? La respuesta, según Elena, es aterradora en su simplicidad, porque mientras más gente lo sepa, mientras más gente lo escuche, mientras más gente piense en el último vagón del metro de Madrid, más presente estoy en el mundo normal. Menos sola estoy con lo que vive conmigo. Cada palabra que pronuncio, cada testimonio que comparto, es una forma de escapar. O al menos, es una forma de no estar completamente perdida en ese otro lugar. Elena nos ha dado permiso para compartir su historia. Pero hay una condición. Ella pide que quien escuche esto, quien lea esto, quien se entere de esto de cualquier forma, debe entender algo. No viajes nunca al último vagón. No importa cuán sola te sientas. No importa cuán perdida estés. No importa cuán desesperada estés por encontrar respuestas. Hay preguntas cuyas respuestas no están destinadas a ser encontradas. Hay secretos que permanecen enterrados bajo las calles de Madrid por una razón. Los 53. Los monjes del convento de la Merced. Los que fueron cubiertos con yeso y acero cuando la línea 1 fue construida. Ellos aún están ahí. Ellos aún viajan. Ellos aún esperan. Y cada vez que alguien desciende al metro de Madrid pasada la medianoche, cada vez que alguien se acerca a ese último vagón, cada vez que alguien pronuncia el nombre de Tirso de Molina en la oscuridad, ellos se dan cuenta. El metro nunca cierra. Y algo nunca deja de viajar. Esta ha sido la historia de Elena Martínez. Una persona común. Una vida corriente. Una noche que cambió todo. Lo que hemos escuchado hoy no son ficción. Son testimonios reales compilados a lo largo de años. Son palabras de alguien que vive cada día con las consecuencias de una decisión que tomó cuando tenía 24 años. Pero hay algo más que debes saber. Hay algo que no hemos dicho completamente hasta ahora. Elena no es la única. En los últimos 8 años, desde que Elena compartió su historia con otros, hemos recibido 14 reportes de experiencias similares en el metro de Madrid. 14 personas que dicen haber experimentado algo anormal. 14 personas que mencionan al último vagón. 14 personas que describen sombras, susurros, presencias imposibles. Una de ellas fue un conductor de metro que trabajaba durante el turno de noche. Dejó de trabajar después de un mes. Dijo simplemente: hay algo en ese último vagón que el metro prefiere que no veamos. Es mejor no saber. Otro fue un guardia de seguridad que monitoreaba las cámaras de vigilancia. Explicó que ciertos minutos de la noche, el último vagón simplemente desaparece de las grabaciones. Las cámaras muestran vagones normales, llenos de gente, viajando normalmente. Pero el último vagón siempre aparece vacío. Siempre aparece oscuro. Como si la tecnología se negara a capturar lo que sucede realmente allí. El guarda fue trasladado a otra línea. Y luego dejó de trabajar en el metro completamente. Los arquitectos de línea 1 del metro de Madrid nunca comentaron oficialmente sobre el convento de la Merced. Sobre los 53 monjes que fueron enterrados durante la construcción. Pero los archivos existen. Ahí están. Si sabes dónde buscar. Si tienes el valor de buscar. Y lo que dicen esos archivos es inquietante. Los restos de los monjes no fueron sacados de las entrañas de Madrid. Fueron dejados allí. Fueron sellados allí.
Fue una decisión deliberada. Una decisión de alguien que comprendía que hay cosas que es mejor dejar dormidas bajo tierra. Pero los muertos no permanecen dormidos si alguien los despierta. Elena despertó algo. O mejor dicho, Elena fue despertada por algo que ya estaba buscando salir. Ahora, mientras escuchas estas palabras, es posible que estés en casa. Es posible que estés acostado en la oscuridad. Es posible que mañana tomes el metro para ir al trabajo. Es posible que incluso pases por la estación de Tirso de Molina sin pensar en nada especial. Pero ahora sabes la verdad. Ahora sabes que hay algo bajo las calles de Madrid que no debería ser perturbado. Ahora sabes que Elena no estaba completamente loca. Ahora sabes que el metro nunca está completamente vacío. Ahora sabes que hay un último vagón donde las reglas de la realidad no aplican de la misma manera. Y aquí es donde viene la parte más peligrosa. Saber. Porque ahora que conoces esta historia, ahora que has escuchado el testimonio de Elena, ahora que has comprendido lo que sucede en ese último vagón, ya eres parte de esto. Ya no eres completamente ajena a lo que vive en la oscuridad de Madrid. Es por eso que Elena sigue compartiendo su relato. Es por eso que decidió hablar. Porque mientras más gente lo sepa, más distribuida está la presencia. Menos peso en una sola persona. Menos dolor concentrado en una sola alma. Es una forma de supervivencia. Y es una forma de maldición transmitida. Si tomas el metro mañana, si bajas en Tirso de Molina, si subes a ese último vagón pasada la medianoche, ten cuidado. Porque ahora, después de escuchar esto, después de saber, ya llevas un poco de eso contigo. Ya has establecido una conexión. Ya estás en el pensamiento de lo que vive allá abajo. Y lo que vive allá abajo, siempre se da cuenta de quién piensa en él. Los 53 aún viajan. Los 53 aún esperan. Los 53 nunca dejarán de viajar mientras alguien siga recordando. Hay una última cosa que Elena quiere que sepas. Un mensaje final que pidió que transmitiera a quien escuche esto. Si alguna vez estás solo. Si alguna vez te sientes perdido. Si alguna vez necesitas que alguien más cargue contigo ese peso de saber, sube al último vagón. Pero prepárate para lo que encontrarás. Prepárate para ser encontrada. Prepárate para viajar en la oscuridad. Porque una vez que viajas, nunca vuelves a bajar completamente. Algo que no quiere ser olvidado. Si esta historia te ha provocado inquietud. Si has sentido algo mientras la escuchabas. Si en algún momento has experimentado esa sensación de que algo susurraba detrás del sonido de mis palabras. Quizá no sea casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quizás sea porque necesitas saber más. O quizás sea porque algo que vive en las profundidades del metro de Madrid quiere que lo escuches. Quiere que lo recuerdes. Quiere que lo compartas. Ahora bien, hay algo que debes entender sobre los testimonios como el de Elena. Hay un patrón que hemos identificado en los 14 casos adicionales que hemos recopilado. Un patrón que te va a poner los pelos de punta cuando lo entiendas completamente. Todos. Y cuando digo todos, es todos sin excepción. Todos los testimonios posteriores al de Elena comparten una característica inquietante. Cada persona que escuchó la historia de Elena. Cada persona que compartió el relato. Cada persona que decidió investigar más sobre los 53 monjes del convento de la Merced. Todas ellas comenzaron a experimentar algo similar. Un joven abogado de 32 años contactó con nosotros en septiembre del año pasado. Dijo que después de escuchar esta historia en un podcast similar al nuestro, comenzó a sentir presencias en su apartamento. Escuchaba pasos donde no debería haber nadie caminando. Su gato se negaba a entrar en ciertas habitaciones. Y por las noches, mientras dormía, experimentaba pesadillas recurrentes en las que viajaba en el último vagón del metro de Madrid.
Cosa curiosa. El abogado nunca había estado en Madrid. Nunca había tomado el metro de Madrid. Pero en sus pesadillas, conocía exactamente cómo era. Conocía el color de los asientos. Conocía el número de las luces fluorescentes. Conocía el olor a tierra y piedra vieja que sale de las paredes. Otra testimoniante fue una profesora de historia de Valladolid. Nos escribió en octubre diciendo que después de investigar los archivos del convento de la Merced, había encontrado algo que la asustó profundamente. Los 53 monjes no fueron los únicos enterrados bajo el metro. Había listas adicionales. Había nombres de otras personas. Niños. Trabajadores que murieron durante la construcción. Y en los márgenes de esos documentos, siempre había la misma anotación manuscrita: no serán olvidados. No permanecerán en paz. La profesora comenzó a investigar quién escribió esas anotaciones. Fue entonces cuando las cosas se volvieron extrañas. Sus noches se llenaban de pesadillas. Su perro comenzó a ladrar a la nada a las 3:47 de la madrugada exactamente. Cada noche. A la misma hora. Como si algo estuviera llegando en ese momento. Como si algo estuviera buscándola. Luego dejó de responder correos. Sus colegas dicen que pidió una baja indefinida. Nadie la ha visto desde marzo de este año. Un técnico de mantenimiento del Metro de Madrid nos envió un mensaje anónimo hace 6 meses. No quiso usar su nombre. Dijo simplemente: trabajé en la línea aún durante 14 años. Hace poco, después de leer sobre los 53, me pidieron que revisara ciertas áreas selladas del túnel bajo Tirso de Molina. Áreas que no estaban en los planos oficiales. Cuando entré en esos espacios sellados, encontré marcas en las paredes. Marcas de uñas. Arañazos profundos en el concreto. Como si algo hubiera estado intentando salir desde adentro durante décadas. Como si hubiera estado esperando. Como si supiera que alguien vendría a buscar la verdad. Dejo el trabajo mañana. No vuelvo a bajar a ese metro. Nunca volvimos a saber de él. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Porque lo que todos estos testimonios comparten, lo que todos estos casos tienen en común, es que comenzaron después de conocer la verdad. Comenzaron después de saber. Comenzaron después de que la realidad se resquebrajara de forma imperceptible en sus vidas. Es como si el acto de saber, el acto de recordar, el acto de investigar, fuera una invitación directa para que lo que vive bajo Madrid pudiera encontrarte. Elena nos advirtió sobre esto. Ella lo sabía. Es por eso que compartió su historia. Es por eso que pidió que fuera divulgada. Porque mientras más gente lo sepa, mientras más dispersa esté la atención, menos concentrada está la presencia en una sola persona. Es un sacrificio. Es una distribución del horror. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Y ese precio es que ahora que has escuchado esto, ahora que sabes, ahora que tu mente ha recorrido los túneles bajo Madrid, ha viajado en ese último vagón, ha visto esos rostros imposibles, ya estás conectado, ya formas parte de esto. Quizá no experimentes nada inmediato. Quizá mañana despiertes y todo parezca normal. Quizá la próxima semana olvides partes de este relato. Es lo que sucede con las historias como esta. Se dispersan en tu mente. Se vuelven borrosas. Se sienten menos reales. Pero luego, en algún momento, estarás en el metro. O en un tren. O en un lugar subterráneo donde el silencio es denso. Y escucharás algo. Un susurro. Un nombre que suena familiar. Un movimiento en la esquina de tu visión que desaparece cuando giras la cabeza. Y en ese momento, sabrás que esto era real. Suscríbete a este canal. Hay más testimonios.
Hay más historias de gente que cometió el error de buscar la verdad en los lugares donde la verdad no debería existir. Historias de personas que bajaron a los sótanos de iglesias antiguas. Historias de investigadores que entraron en cuevas selladas en los Pirineos. Historias de gente que buscó respuestas en pueblos abandonados de Castilla y León. Historias de personas marcadas de por vida por haber tocado lo que nunca debieron tocar. Si tú también has experimentado algo similar. Si durante estos 38 minutos has sentido que algo susurraba detrás de las palabras. Si después de escuchar esto no puedes dejar de pensar en el último vagón. Si sientes que algo en ti ha cambiado de forma imperceptible. Entonces necesitas compartir tu testimonio. Necesitas escribir tu historia. Necesitas enviarla. Porque el silencio es lo que alimenta a esto. El silencio es lo que permite que crezca en la oscuridad. Pero la verdad hablada, la verdad compartida, eso dispersa el horror. Eso lo debilita. O al menos, eso es lo que Elena espera. Eso es lo que todos esperamos. Porque hay algo que el silencio teme más que nada en este mundo. Ser roto. Ser cuestionado. Ser recordado. Hay cosas bajo las calles de Madrid. Hay presencias en los túneles del metro. Hay nombres que no deben ser olvidados porque olvido es lo único que las mantiene dormidas. Y el momento en que alguien, en cualquier parte del mundo, recuerda sus nombres. El momento en que alguien piensa en los 53. El momento en que alguien susurra sus historias en la oscuridad. Es el momento en que despiertan nuevamente. Y buscan a quien las recordó. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber viajado con nosotros en el último vagón. Y gracias, aunque probablemente no debería darte las gracias, por ahora ser parte de esto. El metro de Madrid nunca cierra. Los trenes nunca dejan de circular. Y en algún lugar, bajo las calles de una ciudad que duerme cada noche, algo sigue viajando. Sigue esperando. Sigue buscando a quien recordó.